muy práctico, pero lo necesitamos todos. Mis hermanos a través de internet, nosotros aquí, los que están lejos, los que alcancen a oír el CD. El mensaje es: no dejes de congregarte. ¿Les gusta? Lo necesitamos. Yo quiero que conozcamos la base por qué nosotros nos congregamos, y no es algo que se le ocurrió al Señor hace 2000 años. El pueblo de Israel siempre se congregó. Y el Señor lo habla en los Salmos, donde quiera: la congregación de los justos, la congregación de mi pueblo, la congregación. Siempre es parte esencial, no es una idea que se le ocurrió a alguien para entrar en un control, aunque no descarto que a veces hay iglesias que tienen un control, pero para eso tenemos discernimiento y nos damos cuenta, porque el Señor nos llamó a libertad. Ajá. O sea que podemos entender esto, ¿verdad? Somos ya maduros para entender esto, que aquí lo encontramos nosotros como una base en Hebreos 10, verso 25, donde dice: no dejéis de congregaros como algunos lo tenéis por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Y nosotros sabemos que estamos en estos días. Se nos han acercado los días. Y tú dices: ah, caramba, espérate, déjame leer bien esto, porque yo quiero estar bien documentado, ¿no? Estamos documentados en noticias, en todo, políticamente, en todo, pero yo quiero saber qué es lo que el Señor quiere hacer, qué es lo que el Señor está haciendo en su proyecto, qué es lo que Dios hace, por qué yo hago las cosas. No vamos a ser nosotros como gente que van y no saben ni para qué, ni por qué, simplemente porque va todo el mundo, entonces ellos van. Como lo vemos en los activistas y eso, que el otro día le preguntaba a una muchacha, el locutor le dijo: ven acá, ¿y usted por qué se congrega aquí? ¿Para qué usted está en contra de esto? Y dice: pues yo no sé, a mí me invitaron y yo vine. Y así pasa, yo no sé, yo me junté con ellos y yo hice número, ¿no? Y fue cómico porque qué raro que no quitaron eso en la noticia. Yo dije, esto es un ejemplo muy claro de que mucha gente no entiende qué está pasando. Y yo estoy en el plano del Señor, del reino. Para mí lo que no tiene fin es el reino, y es donde yo me afianzo. Porque lo demás dice, todo pasa, pero su palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasa, pero su palabra no va a pasar. ¿Ve? Y entonces ahí yo sí me afianzo y digo: Señor, porque yo quiero estar con los que no pasan. Aquí estoy yo. Dice, quiero leer esos versículos porque de ahí vamos a partir a esto, y entonces vamos a ver desde el principio cómo es que esta cosa ocurrió, cómo se le ocurrió a Dios, un Dios tan grande, hacer algo así. En el verso 22, Hebreos 10, verso 22 al 25 dice: acerquémonos con corazón sincero. Yo sé que todos los que estamos aquí nos hemos acercado con un corazón sincero. Estamos conscientes a lo que vamos. Es como cuando tú vas al dentista y tú sabes lo que te espera. A menos que sea un dentista tan bueno como el que Dios nos proveyó ahora, ¿eh? Y tú dices: ay, ¿a dónde voy? Tú vas a un médico y tú sabes: ay, ¿a dónde voy? Ahora, tú vas a un lugar que tú no sabes a lo que tú vas. Y entonces tú vas con miedo y tú ahí a ver qué cosa voy a ver ahí, voy a aprender algo, ¿eh? Así hay personas que no entienden, y entonces el Señor quiere que nosotros entendamos todas las cosas. Dice: acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, que acerquémonos con fe. Yo sé que aquí, en medio de mí, en mi corazón y en el corazón de cada uno, está el Señor. Pero el Señor está en medio de la congregación de los justos. Y eso tenemos nosotros que entenderlo. Que Él está aquí en medio de nosotros. Está aquí, pero está en medio de nosotros y se expande. Y por eso sentimos su presencia, y por eso vemos visiones. Y otros están en la Luna de Valencia. Bueno, si quieren estar en la Luna de Valencia, pues bueno, sí, nadie obliga a nadie, ¿no? Porque así es. Pero yo atesoro esto, la presencia del Señor en mi vida. En plena certidumbre de fe, dice: purificado los corazones de mala conciencia. Porque muchos dicen: no es la iglesia, la gente allí no es franca, no es sincera, son pecadores. Si es una clínica, la iglesia es una clínica. Es un hospital donde uno viene con la pata mala, el otro viene con una mano mala, el otro viene con un ojo chueco, el otro viene cojo, el otro viene bien, el otro... Así es.
Así es, iban ahí con Jesús igual. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura, porque la garantía que tenemos nosotros aquí, que nos estamos reuniendo, que hemos sido lavados con su sangre, con un jabón que es más que de purificadores, como dice. Mantengamos entonces firmes, sin vacilar. Vacilar es decir, ay sí, no, ay no, no sí, no quizás no. Eso es un vacilar, ¿no? De, ¿qué hago? No sé, bueno, no, sin vacilar, sabiendo lo que estamos haciendo. Mantengámonos firmes sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel el que prometió. El Señor prometió, el Señor hace. Él promete y Él hace. No pasa con mucho como nos pasa a nosotros a veces que prometimos y se nos olvida. Y ahora me acordé que yo le prometí al hermano y se me olvidó. Bueno, el Señor no se le olvida nada. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos unos a otros. No estemos nosotros en esa individualidad, no, yo soy yo. Decía un hermano, yo. Esos son los que juegan a yo. No, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Caramba, fíjese, hace 2000 años había gente con esa costumbre, lavados con la sangre del pacto. Pero dice, ya tengo a Dios aquí, ya para qué necesito reunirme con este hermano ni esto, ya tengo a Dios a mí aquí. Bien. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos nosotros por las profecías, por el sentir del Espíritu, por lo que estamos viendo alrededor, porque las profecías nos llevan a la realidad de lo que vemos alrededor, lo que está pasando, y yo creo que estamos muy seguros, como lo estuvo Juan el Bautista, que iba a aparecer alguien muy importante en aquel Jordán. Y bautizaba y miraba, porque el Espíritu le dijo, donde veas el Espíritu descender, ese es el Mesías. Y yo me imagino que cada vez que bautizaba uno, miraba a ver si el Espíritu descendía, este no es, este es uno más, pero no es, hasta que Jesús apareció. Pero él estaba al pendiente de la situación y sabía que estaba en esos días. O sea que ese es el carácter que el Señor está poniendo hoy en todo su pueblo. Un carácter de alerta. Es el tiempo, y yo no me voy a cansar de decirlo, es el tiempo más glorioso que nos ha tocado como pueblo de Dios, ¿verdad? Bien, ahora muchos dicen, bueno, ¿y para qué Jesús necesita que una congregación de justos? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué congregarse? Hemos escuchado eso. Últimamente ha salido por ahí una doctrinita por ahí que dice, ya Dios está en mí, yo no necesito ya nada. Ya lo tengo y puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios, yo soy de Él. ¿Sabes que ha salido esa doctrina que va en contra de los principios de Dios? Porque Dios no te hizo a ti solamente para que seas un individual, sino para que seas un cuerpo glorioso. No ese es el llamado de individual. Si no, hermano, Abraham se hubiera quedado en la tierra, en la Ur de los Caldeos, ahí gozando de su retiro, sin hijo, pero rico, con 300 y pico de siervos que tenía, viviendo de lo más bien. No, él sabía que algo maravilloso Dios le estaba revelando y pagó el precio de irse a un exilio, donde una tierra que ni conocía, vivir en tiendas. ¿Ustedes creen que en Ur de los Caldeos vivía en tiendas? No, hermano, él no vivía en tiendas. Él tenía su lugar, su casa. Era un hombre riquísimo. Tenía mucho ganado, tenía de todo. Mas, sin embargo, el proyecto de Dios fue tan grande que dijo, dejo todo por tal de asirme de esa esperanza de un hijo. Y se fue a una tierra que no conocía. Una tierra donde habían enemigos. Siempre lo respetaron. Siempre respetaron a Abraham, solamente en Egipto, porque se metió por donde no debía, una de las veces que había mucha hambre, y ahí le capturaron a la esposa, y la tuvieron que soltar, porque Dios mandó una enfermedad allí, cerró las matrices de todas las mujeres allí,
porque él habían ahí cautivado a la esposa, a Saraí, que se llamaba así. Entonces vemos cómo el Señor guardó y cuidó aquel que había puesto su vista en el galardón, había puesto su vista en el plan de Dios. Nosotros tenemos la vista a veces en el plan mío. Y Dios respeta eso, porque el Señor es tan respetuoso, hermano, que Él respeta y te suelta la cuerda, ¿no? No nos ha pasado. ¿Cuántos pescan aquí? ¿Cuántos tienen experiencia en pesca? ¿Uno nomás? Ah, mira. Sí, Pablo sí, yo sé que pescaba. ¿Recuerdas que cuando uno tiraba la pita, la carnada, y te picaba? Entonces uno soltaba un poquito, para que el pescado dijera, ay, no estoy agarrado, todavía no estoy agarrado. Y entonces uno ahí así, y poco a poco, bueno, yo no tenía esto, nosotros teníamos una pita con un plomo, porque me crié en la playa y ahí todos los niños, era una niña cuando eso. Y entonces soltábamos la pita, pero estaban agarrados. Entonces, aunque estamos agarrados, el Señor de buenas a primeras te ala la pita. Y te echa y te encaja el anzuelo. ¿Y qué pasa? Te pesca. ¿No dijo el Señor a los discípulos, os haré pescadores de hombres? Ustedes han pescado, sí, son pescadores, pero los haré ahora pescadores de hombres. Entonces, así hace el Señor, es un tremendo pescador. Recuerden ustedes en el último desayuno que el Señor le hizo a los discípulos estando resucitado, ya el Señor tenía un pez y pan allí en ese barbecue. Y cuando le dijo, vengan, traed lo que cazaron, pero vengan, que ya está la comida servida. Y ya tenía un pez, y ya lo había asado. Fíjense, pero ahí nosotros estamos aprendiendo que esta es la forma que el Señor tiene. Ahora bien, desde el principio siempre Dios ha buscado testigos. Y no ha hecho las cosas Él solo y lo puede hacer. Dios lo puede hacer, Dios puede traer un ejército de ángeles, puede trastornar completamente el clima, que todo el mundo está que el clima, ay, que hay un desorden. Dios tiene el balance. Dios es el que hace, Él sabe cuando hace falta lluvia y cuando no manda lluvia, porque sabemos que en la antigüedad, y todavía, ¿qué pasaba allá en Israel? Cuando Él se enojaba, no mandaba la lluvia. No mandaba la lluvia. Estuvieran ahí los aviones tratando de sacar la lluvia, estás en contra de lo que Dios está haciendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues no, 3 años y medio no va a haber lluvia. No va a haber lluvia. Y no hubo lluvia. Hasta que Dios dijo, ya, ve, anuncia y dile a Acab que corra porque viene la lluvia. Y todavía no había ni una nube. Porque Él es el que lo hace. Entonces, Él es el soberano. Él es el creador. Tienes que ver cómo el Dios del universo tiene un orden perfecto. Esta es la tierra donde Él tiene su objetivo. Porque aquí fue donde mandó a su Hijo. Aquí fue donde se derramó la sangre del justo. Tiene un compromiso con esta tierra. No lo vamos a ver como que, ay, la tierra va a explotar en el aire, se acabó y vamos a ver en qué planeta vamos nosotros a salir. Muchos hablan así porque no están documentados. Es más, ni siquiera ni conocen lo que dice la Escritura. Buscan la lógica humana. Y la lógica humana está loca. Porque hace las cosas como lo ve, como lo lee, como les vienen las noticias. Pero es diferente a como el Señor lo hace. Por eso nosotros vemos que el Señor siempre ha tenido testigos. Porque Él necesita, así como en los cielos, así en la tierra. Venga tu reino como en el cielo, Señor, que ese reino venga a la tierra. Y ese es el plan de Él, que su reino se vea aquí en la tierra. Y se está viendo, estamos viendo su mano. Hay muchos que verdaderamente dicen, Señor, qué tremendo te estás manifestando como nunca antes o como en la antigüedad lo hacías. Pero el Señor ahora lo va a hacer en una dosis mayor. Y ahí vamos a ver nosotros cuando encontramos, vamos a ir a los salmos. Porque en los salmos te habla de la congregación. Podemos ir un poquito más adelante todavía cuando vemos que Abraham se multiplicó y solamente tuvo un hijo. Para los que tienen un solo hijo, bueno, Margarita se le han multiplicado los nietos, ¿no? Ya tiene 3 nietos en un abrir y cerrar de ojos. Vemos que a veces dice, bueno, tengo un solo hijo, voy a tener 2 nietos, ¿no?
No, el Señor eso puede multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo. Y eso fue lo que pasó con Abraham, un solo hijo, se le multiplicó y se le multiplicó después en 2 hijos solamente y después más y más y más y más. Se hizo una nación. ¿Cuántos entraron de los que entraron en Éxodo, que vemos que entraron en Egipto? 70 de lo que es la descendencia de Abraham, entraron 70 hombres. Bueno, siempre habla así de hombres, ¿ves? Nunca, pobrecita, las mujeres nunca nos mencionan, pero bueno, ahí estamos, junto con ellos. Y cuando salieron 430 años después eran 600,000. ¿Ustedes no creen en la multiplicación? Yo sí. Y Dios lo puede hacer. Y Dios mandó, nos dijo, bueno, mira, solamente sácame a Josué y Caleb, que son los que sirven. Moisés, deja que los demás se los coma el lobo. Sácame solamente a estos 3, con esto yo voy a arreglar todo. No, el Señor dijo, saca a mis ejércitos de Egipto y llévamelos al desierto a celebrarme fiesta. Saca mis ejércitos. ¿Qué ejército? Una bola de esclavos. 400 años y esclavos de ejército. No tenían ni conciencia de lo que era un arma, una flecha, no tenían conciencia de eso, porque estaban en una condición muy precaria, ahí viviendo en la tierra de Gosén. Ni siquiera estaban aquí en Egipto, estaban en un área donde ellos podían tener sus ovejas, porque las ovejas eran un animal inmundo para los egipcios. Quizás comían de todo, pero eso no lo comían. Y entonces ellos tenían ovejas, y para que no hubiera ahí una discrepancia entre ellos y entre los egipcios, el faraón le dijo, mira, llévatelo a la tierra de Gosén y que ahí tengan ellos sus ganados, para que no haya discrepancia. Y ahí se desarrollaron. Pero Dios nunca les dejó de visitar. Ellos clamaban, algunos no clamaban, pero ya cuando el clamor comenzó a subir, cuando dijeron vamos a matar a los niños varones que nazcan, entonces ya la cosa es más dura, porque la vida es lo más importante que hay. Y un hijo más. Entonces vino un clamor, porque estaban tocando. Lo más importante en la vida de un ser humano es un hijo. Así como en la vida de Dios, del Dios eterno, es su hijo. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Oigo el clamor de vosotros y he mandado a alguien para que lo saque de ahí. Dios oyó el clamor de que todo hijo varón tenía que ser echado en el río Nilo. No aparece que hicieron eso, sino que ellos guardaban sus hijos como hizo la mamá de Moisés. Y trataban, entonces las parteras, pues ahí hicieron su parte. Dios le puso temor y no mataba a los niños, porque pudieron haberla matado. Tenían orden de, si era varón, matarlos. Y ellas tenían tanto temor a Dios que no mataron los niños. Y siguió creciendo, hasta hacerse una gran congregación. Y sabemos que ya pasando ese tiempo y el trato de Dios y mandando un libertador, que fue Moisés, en este caso es un tipo Cristo. Así como el Señor nos mandó en medio de unas condiciones caóticas que estaba viviendo el mundo en el tiempo que vino Jesús. Vino a liberarnos, a libertarnos. Y vemos cómo se ha derramado completamente el Espíritu de Dios en toda la tierra. En donde quiera vemos nosotros cómo Dios está haciendo esta obra. Cuando salieron de allí 430 años, eran 600,000. 600,000 que salieron, un ejército aguerrido, sin contar las mujeres ni los niños. 600,000, sin contar las mujeres ni los niños. Así que se supone que eran como 2 millones de personas que salieron de allí, de esa tierra de Gosén. Una congregación. Yo creo que no hay aquí, en ninguna parte del mundo, una congregación que tenga 3 millones de gente. Así, 3 millones de gente que iban a conocer al Dios, el pacto, al Dios vivo. Y por esta razón, yo quiero hablar de esto del principio, la importancia de por qué Dios siempre se basó en una congregación. Y quiero que busquemos el Salmo 7:7, donde hay una exclamación, o sea, vemos nosotros que dice el Señor, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto, donde estamos nosotros dejando que el Señor se siente sobre nosotros. Y es lo que está haciendo espiritualmente hablando, porque estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Ese es el Salmo 7:7.
Salmo 7, verso 7. No voy a leer todos porque nos tomaría mucho, pero solamente tomé algunos versículos en el cual, bueno, vamos a descubrir esto, que es el Salmo 22, verso 22, donde dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso lo dice el Salmo antes de venir Jesucristo. Es el principio de por qué nos congregamos. Porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Y qué objetivo tiene que yo vaya ahí? Hay mucha gente hipócrita ahí. Es lo que dice la gente que no le gusta congregarse. Pero todos estamos siendo edificados hasta alcanzar, hasta llegar a la estatura perfecta de un hombre perfecto, que es Jesús. ¿Sí? Todos estamos subiendo, escalando una cima. Bueno, como dice, con corazón, con deseos de entendimiento y con deseos de que así sea. Pero fíjense cómo dice aquí, y esto también está nombrado en Hebreos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y ahí en Hebreos 2, verso 12, es mencionado este salmo. El que escribió Hebreos, que se supone sea el apóstol Pablo, pero no aparece el nombre, pero tiene las mismas formas de expresión, pero no se dice. Menciona ese salmo en el Nuevo Testamento, pero esto está escrito en un salmo. Es un principio de Dios. Dios así lo estableció. No dejéis de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. Muchos dicen, ya tengo a Dios aquí, ya con eso ya me voy bien. Ya llevo el paquete completo. Pero necesitamos, ¿cómo nosotros nos vamos a compartir de esta vida? Si nos encanta cuando podemos reunirnos con alguien que tiene ese mismo sentir en Cristo Jesús. Nos gusta. Y podemos estar ahí horas. Cuando llamo a mi hermana, nos metemos ahí compartiendo porque me gozo, porque ella está siendo mojada por esa agua de su espíritu. Ay, sí, así, esto lo dice aquí y esto lo dice. Y así nos emocionamos, ¿verdad? Y somos edificados cuando hacemos eso. Ahora, hay gente que se reúne para hablar de esto, hablar de bobería, hablar del artista fulano. Puede hablar de lo que quiera, eso yo no me meto en eso. Pero yo quiero ser edificada, mi tiempo está limitado. El tiempo es ya, es tiempo de ser edificado. Dice en el Salmo 89, verso 7. Miren cómo dice: Dios temible en la congregación. Dios temible en la congregación de los santos. No la congregación política, no la congregación no, la congregación de los santos. Dios es temible. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Para tenerle miedo? No. Esto está hablando realmente de lo que es un respeto, un temor, como dice una de las manifestaciones del Espíritu Santo, es el temor a Jehová. Pero no es el temor al concepto nuestro, que es, ay, qué miedo, que Dios está ahí, ¿qué nos va a hacer? No. Es ese respeto empapado en amor, donde como un padre, como nuestros padres, por ejemplo, que nosotros les respetamos, es un temor reverente de respetarle, de amarle y defenderle, y de cuántas cosas nosotros un padre, porque se ha dado a respetar y nos ha provisto a nosotros de ese principio. El Señor nos respeta, Él respeta mi decisión. No podemos nosotros decir, Señor, sí, ven a mi corazón, Señor. ¿Verdad que eso como que abre? Es el código, ese es el password. Ahora podemos entenderlo mejor, ¿verdad? Ese es el código, porque Dios nos hizo con una capacidad en la cual en nosotros puede habitar el espíritu del Dios vivo. Nos hizo en esa capacidad, cosa que no lo tienen los animales. Por muy animal, ¿verdad? Me recuerdo que había un hermano allá en Cuba, un pastor, que él se iba al zoológico, se paraba delante de los changos, del mono, y decía, tú y yo nos parecemos, pero no somos iguales. Le decía así, nos parecemos muchas cosas, pero no somos iguales. Tú no tienes capacidad, yo sí la tengo. Nos reíamos con él porque él dice que él iba al zoológico y siempre le decía eso a los changos, porque estaban enseñando, bueno, ustedes aquí no, gracias a Dios, pero en Cuba estaban enseñando lo que es la evolución en las escuelas. ¿Te imaginas que a tu niño chiquito le enseñe que vino del mono? Y que primero era una lagartija y después no sé qué, y después se volvió ya. Y yo decía, bueno, ¿y por qué hay monos en el zoológico todavía? ¿Eso no evolucionaron o qué pasó? Y teníamos que enseñarle eso a nuestros hijos para que no
los llenaran de mentiras. Imagínate que un niño esté 7, 6 horas en una escuela y le están diciendo, tú vienes del mono, no hay Dios, no hay Dios. Y esa era la enseñanza que tenían los niños. Aquí no tenemos ese problema. Entonces tú tenías que ir atrás a la casa y desempaquetarle toda esa mentira y decirle, así no es mentira. Dios es así, entonces enseñarle. Entonces ese pastor siempre predicaba eso, a riesgo de que le llamaran la atención, porque esa era una de las doctrinas básicas del socialismo. No venimos de Dios, venimos de mono. Bueno, eso es una coletilla, es una coletilla nada más. Pero bueno, vamos a ver aquí, cuando vemos en Isaías, un poquito más acá, Isaías 43, verso 9, donde hay una expresión tremenda, donde el Señor dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y nos hagan oír las cosas primeras. Presenten los testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios nos está llevando a una... No, Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo ignorante, porque entonces va a ser llevado de un lado al otro fácil. Como lo vemos nosotros, por ejemplo, eso nos pasó a nosotros allí, en la congregación de nosotros había gente que entraron en el Partido Comunista y además nunca fueron a la iglesia porque les dijeron que Dios no existía y que esto, y les lavaron el coco, porque no estaban bien establecidos en la verdad. Pero los que estaban establecidos en la verdad no creyeron. Es fácil ser movido, y más cuando no hay conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, entonces somos arrastrados. Muy fácil. Un niño tú le enseñas cualquier cosita que no es ni verdad. Cuando crece se da cuenta que tú le dijiste una mentira. Pero mientras está chiquito, no. Había una hermana una vez que habían nacido muchos gatitos y a mí me encantan los gatos. Lo siento, pero me encantan los gatos. Y entonces yo estaba ahí, no los toques porque queman. Digo, ¿quién te enseñó eso? A mí siempre me dijeron que los gatitos chiquitos quemaban. Digo, ¿pero quién te enseñó esa mentira? Oh, ¿es una mentira? Es una mentira. No queman. Entonces lo cogí y digo, a ver, tócalo. Es que se lo enseñaron para que no los tocara. Pero eso se hizo cuerpo en ella y lo creyó porque se lo dijo a alguien de mucho valor, como la mamá, como las tías, como las primas. Entonces eso se hizo parte vital de que así es y así es. Y no, ni por nada tocaba un gatito pequeño. Como otra hermana que me dijo, yo estaba comiéndome una manzana y me dijo, ¿cómo tú comes manzana? Digo, ¿cómo que yo como manzana? Y dice, eso fue lo que hizo pecar a Eva. Digo, ¿cómo tú estás diciendo? Espérate, tú estás jugando, ¿no? Dice, no, yo no he comido manzana nunca porque siempre las monjas me decían que la manzana fue lo que hizo caer a Eva. Ay. Yo me quedé sin palabras. Digo, en la Biblia no existe ninguna palabra que diga que la manzana hizo caer a Eva. Hizo un fruto, pero no dice qué manzana. A mí la verdad es que la manzana me gusta, pero yo caer por la manzana nunca voy a caer. Ahora, si tú me pones un mango, bueno, quizás sí. Veo un mango ahí y el mango me hace así. Ay, pues sí, porque esa fruta sí me gusta, un banano, pero una manzana no. Digo, no, hermana, no existe. El desconocimiento nos hace a nosotros, bueno, pues ignorantes. Ay, pues yo no sabía, yo no había comido manzana, pues con tanto deseo que tenía de probarla, porque las monjas sí me enseñaron. ¿Qué cosa, cómo tenemos nosotros la responsabilidad de enseñar lo correcto? Yo tengo que empaparme del Espíritu de Cristo, estar empapado en su testamento, en su palabra, en lo que Él quiere enseñarnos para este tiempo, para que no seamos arrastrados en la mentira. Cualquiera puede ser arrastrado en muchas mentiras, porque al no conocer, cualquiera te dice algo y tú lo crees. Pero aquí nosotros estamos viendo en Hebreos 12, 23, que lo hemos leído un sinnúmero de veces. En el monte de Sión se encuentran los primogénitos,
la congregación de los primogénitos. Vamos a ver aquí como dice en Hebreos 10, 20. En Hebreos 10, verso... Perdón, Hebreos, no es 12:23, perdón, 12:23. 12:23. Donde dice, en el verso 22, comenzando en el verso 22, dice: no os habéis acercado a ese monte que no se podía palpar, que es el monte de Sinaí, donde ahí se dio las leyes, que ahora se está celebrando la fiesta de Shavuot en Israel, porque es la fiesta donde Dios mandó los 10 mandamientos. Y es una tremenda fiesta, una de las grandes fiestas que se celebra en Israel, y bueno, todos los judíos lo celebran. Y esa es la fiesta en la cual pues van todos ahí al templo. No hay templo, pero bueno, van al Muro de los Lamentos, porque es lo único que tienen ahí de los rastros del templo, que ni siquiera templo, es un muro de contención, pero bueno, era del templo. Y ellos celebran eso, pero por eso dice aquí que no nos hemos acercado a ese monte que no se podía palpar. Dice, ni un animal podía tocar el monte cuando Dios iba a bajar ese monte, porque iba a ser alanceado. Ni nadie podía acercarse al monte. La manifestación de Dios iba a ser sobre ese monte increíble. Fue con relámpagos, había fuego, había de todo. Y una voz tan fuerte que todos se espantaron. Fue horrible. Ellos no estaban preparados para la presencia de Dios. Pero nosotros sí, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y nosotros sí estamos preparados. Por eso dice, no os habéis acercado a ese monte que no se podía ni tocar ni palpar. No, nos hemos acercado al monte de Sión, a un lugar que no es no podemos decir es un lugar, porque el monte de Sión es chiquito, hermano. Ahí no cabemos ni San Antonio. Sí, cuando estuve ahí en el monte de Sión, yo estaba en el monte de Sión y digo, mi hermano, ¿y dónde está el monte de Sión? ¿Estás parado arriba de él? ¿Cómo? ¿Este es el monte de Sión? Yo creía que era una montaña altísima. No cabríamos. Está hablando en forma espiritual, para poder entenderlo en forma espiritual. Está hablando del reino en todo su esplendor. Dice, no os habemos acercado a ese monte. Dice, sino, en el verso 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que no podemos verla así como, ay, qué bonita esa ciudad, tiene una ciudad, está hablando espiritualmente, en que escribió el libro de Hebreos. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estuvimos estudiando en el seminario el ministerio de los ángeles, y ahora tenemos un poquito más de conciencia de cuál es el ministerio de ellos. A la congregación de los primogénitos, a la congregación, hay una congregación también en el monte de Sión, de los primogénitos. Ahí vamos a ver dónde están esos primogénitos. Bueno, ¿quiénes son los primeros que entraron? A mí el Señor me lo mostró así. Ayer yo estaba meditando en todo esto, y lo vemos en Romanos 8:29, y quiero que lo leamos. ¿Qué cosa es la congregación de los primogénitos? Los que fueron los primeros y aquellos que se dejan restaurar. Vamos a leerlo. ¿Qué quiere decir estos primogénitos? Se encuentra en Romanos 8:29, donde dice, pero los que antes él conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que quieren ser realmente parte de ese programa o ese trabajo de Dios de ser igual a Él. Dice que el Señor es el Hijo, es el hermano mayor de nuestro, ¿no? En ese versículo dice, Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos sus hermanos. Pero queremos ser a la estatura. Ponga usted que tú quieres, tú lo tengas en proyecto. Hay muchas limitaciones en ti, no puedes hacerlo por tu fuerza, no puede, nadie puede hacerlo por su fuerza, es imposible, ¿no? Pero el Espíritu de Dios comienza a transformar el cuerpo de muerte en un cuerpo de vida. Y el Señor ve nuestro corazón
¿No cambió el corazón de María Magdalena, que tenía 7 demonios? ¿No lo cambió? Sí lo cambió. María Magdalena estaba allí. Allí fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Fue la que fue corriendo allí a aquel lugar y tuvo esa experiencia de haber tenido eso. Una mujer que había tenido 7 demonios y el Señor la liberó. Y desde ese momento no dejó al Señor. Era una de las discípulas del Señor. No está hablando que era una apóstola ni nada de esas cosas, ¿no? Sino fiel al Señor. Y ahí estuvo con Jesús. Y ahí vemos la historia que María Magdalena, María de Magdala, qué tremenda experiencia. ¿Por qué? Porque el Señor la había liberado y dijo, el amor llenó su corazón a este grado. Y conocemos muchos más, conocemos a todos ellos que fueron los primogénitos en este plan tremendo de que el reino se estableciera aquí en esta tierra. Muchos fueron primeros y muchos están siendo primeros, o sea, primogénitos, como mi primogénito, como dice Jesús, y lo vemos nosotros en Hebreos, que lo estuvimos leyendo ahorita, 2:12, yo en medio de la congregación adoro al Padre. Yo en medio de la congregación, alábenme en medio de la congregación, cuando nosotros nos estamos haciendo a una con Él. Por esta razón dice, hay una congregación de primogénitos. Yo veo ahí a Abraham, el precursor, el padre de la fe, el que dijo, sí, Dios, yo sé que de mí va a salir una nación. ¿No aparece ahí el nombre de Abraham como 300 veces en la Biblia? Ay, ¿por qué? ¿Por qué aparece tanto en la Biblia este hombre? Si esto fue hace tanto tiempo. Porque él fue el que dijo, sí, te creo, Dios. Y esa fe se le contó como justicia. Él creyó a Dios, aunque no tenía nada. O sea, sus bienes eran muchos y todo, pero no tenía lo más importante, que era un hijo. No tengo un hijo, no tengo un hijo. Este esclavo Damaseno es el que va a heredar todo. No tengo un hijo, no tengo un hijo, Dios. Yo te lo daré en su tiempo, porque todo en el tiempo de Él. Como dice el canto, en su tiempo, cosas grandes Él hará. Pero es en su tiempo, no es en mi tiempo, ¿verdad? Y Él fue uno, podemos decir, aquel que fue llamado, por eso siempre se le decía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no tenían el nombre de Dios. Como le dijo Moisés, bueno, dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre, para poder decirle a Faraón que el Dios fulano de tal quiere que el pueblo salga. Pero yo necesito un nombre. Él dijo, no, tú le dirás, yo soy. Yo soy. Así le vas a decir, yo soy. Me mandó para que saque a este pueblo de Egipto. Él no tenía que decirle el nombre. Nosotros sabemos que le dicen Elohim, Adonai, y tiene muchos nombres, Hashem. Los judíos le dicen muchos nombres. No, nosotros nos tradujeron y nos pusieron Jehová, pero dice que no aparece en ningún lado ese nombre. Bueno, Yahweh, no importa, el Padre, yo siempre digo Padre, yo siempre le digo Padre, no importa, el Señor sabe a quién nos estamos nosotros enfocando y a quién le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Él sabe, es como el papá. Yo no sé cómo ustedes le decían a su papá, yo le decía papi. Y cuidadito que alguien me dijera y me preguntara, ¿cómo está tu viejo? Cuidadito, él no es un viejo, él es mi papi. No, sí, nunca le dijimos viejo, los viejos. Como Pablo que le decía a los abuelos, los viejos, de cariño. Yo decía, no, nada de viejo, papi y mami, nada de viejo. Pero él me reconocía mi voz, como otros, mis hijos le dicen a él papá, porque me gustaba que le dijeran de esa forma, así. Y así se lo inculqué, ¿ves? Papá. Pero él sabe que cuando dicen papá están hablando de él. Abba, Abba, Abba. Tenía unos vecinos que tenían un niño chiquitito. Y yo lo llevaba a kindergarten, eran judíos, eran de Jerusalén. Acá, cuando vivía aquí en Jackson Keller. Y el chiquitito, yo una vez que lo veo jugando en el patio de los apartamentos, estaba Abba, Abba, Abba. Y yo me emocioné porque me acordé que Jesús decía, Abba, Padre. Ay, qué emoción me dio ver eso, porque nunca había oído a un niño judío decirle a su padre Abba, porque los hijos no le decían Abba, le decían papá. Yo, pero ¿por qué los hijos grandes le dicen papá? ¿Y por qué chiquito le dice Abba? Y le pregunté a ella,
ven acá, ¿por qué pasa esto? Dice, no, es que mientras los niños judíos son chiquitos, le dicen Abba, pero cuando crecen, le dicen Papá. Oh, entonces Jesús trataba al Padre como un niño chiquito. ¡Wow! Claro, ella no conocía a Jesús, por supuesto, era judía, él enseñaba hebreo y danza aquí en la comunidad hebrea. Y ellas no conocían a Jesús, pero a mí eso me ministró. Yo dije, entonces el corazón de Jesús era tan tierno para tratar al Padre como si fuera un pequeñito. Es tremendo, qué hermoso. Para mí fue impactante aquello, realmente. Y es lo que estamos nosotros identificándonos con el Padre en esta hora, hablando a Dios así. Pero bueno, como dice aquí, pero los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si el Señor es el primogénito, yo también soy primogénito de su hermano. Él es mi hermano mayor. Mis hermanos tienen el mismo apellido mío. Bueno, aquí en Estados Unidos te cambian todo, hasta el color del pelo. No, sí es verdad, aquí todo cambia, ¿no? Pero todos traemos el apellido de nuestro padre, ¿no es cierto? Y cuando nos ven, dice, oh, tú eres hijo de Figueroa, que es el apellido de mi papá. ¿Tú eres hija de Figueroa? Sí, igualita. ¿Tú eres de tu mamá Benítez? Sí, igualita. Porque traemos el sello de la familia. Pero nosotros hoy tenemos el sello real. Somos hermanos, como dice, él es el hermano mayor, nuestro hermano mayor. Él heredó y nosotros somos coherederos. Nosotros también heredamos con él. Ponte a pensar qué hermoso. Pero esto se está desarrollando en medio de lo que es el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir, yo tengo a Jesús sola. Aquí lo tengo, es mi tesoro. A mí ni me moleste porque está aquí en mí, ya yo estoy completa. No vas a crecer fuera de ese lugar. O sea, necesitas tener el apoyo, o sea, la comunicación o la comunión. ¿No dice el Señor, nos habla de la comunión de los santos? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. No, yo no creo en eso. Yo no creo eso de ancianos ni de iglesia. Yo no necesito una iglesia para crecer. Erróneo. Como les digo, hay iglesias que se han vuelto dictadura. ¿Para qué? Todos lo sabemos. Ya hemos visto. Ya el Señor nos ha dado visión, entendimiento de que hay cosas. Una vez vino aquí unos hermanos americanos, profetas ellos, hermanos Linda y Joe Byrne. No sé si se acuerdan de Linda y Joe Byrne. Y él nos estuvo diciendo, vamos a muchas iglesias y hemos descubierto que hay comunismo en iglesias. ¿Qué les parece? Pero Dios te da el discernimiento. Dios te da el discernimiento. No era una comunidad, era un comunismo. Todo el mundo tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer de esta forma, porque si no, ya sabes para dónde vas, para el fuego eterno. Entonces te mantiene en un terror. Dios nunca te enseñaba con terror. Dios no enseña con miedo. El miedo no es de Dios. El temor ese no es de Dios. En Dios es el amor. El temor es el respeto, ¿verdad? Que nosotros podemos tener, pero vamos a sentirnos en esa libertad. No, el Señor nos está enseñando. De que nos tienen que corregir, sí, nos tienen que corregir. O sea que hay cosas que lo hacemos por la ignorancia, como por ejemplo los niños. Tú te pasas toda la vida, cuando son chiquitos no debes hacer eso. Y lo tienes que repetir no sé cuántas veces al día. No se hace, no se puede hacer. Así no es. Tienes que obedecer. Te viras de espalda y vuelves a desobedecer. Y es una corrección continua. Pero cuando ya va tomando cuerpo el niño, ya va entendiendo. No tienes que estárselo explicando tanto. Entonces quizás lo pones en la pared. No debo hacer esto, no debo hacer esto, porque ya sabe leer. Y nosotros podemos entender eso, ¿verdad? Pero el tema central que tenemos como congregación es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Ni un Alá, ni un Mahoma, ni nada de esa gente rara. Vamos a ir claro, hermano. Es que es hora de, quitarnos la máscara y decir, no admito nada que no venga de Dios. I'm sorry, no. Vamos nosotros a ser claros
específico. Hay una hermana que me dijo, ay, pero esta persona tiene Alá, pero es tan buena. Podrá ser lo mejor del mundo, pero no es el Dios vivo, el cual el Señor es el que se dio para que nosotros podamos hoy vivir. O sea que eso nosotros tenemos que tener eso bien sentado. No hay otro nombre debajo del cielo. Oh no, yo me guío por esto, me guío. Hay personas que se guían y son cristianos y tienen cosas alternativas, cosas que dicen, no, por este medio yo he crecido más. Por el medio de la psicología o de la que sea, tantas IAs que hay por ahí, ¿no? Hermano, no hay otro nombre. Vamos nosotros a plantarnos ahí. Y lo estamos aprendiendo en la congregación de los santos. Aunque hay congregaciones que no tienen eso de base. Pero para eso tenemos discernimiento. El Espíritu Santo no está en nosotros en balde. Tenemos que nosotros que echar mano para darnos cuenta que Dios está haciendo un trabajo en cada uno. Y bueno, ¿qué cosa entonces la iglesia? En griego es eclesia. Es la congregación de los santos, punto. Así se le llama. Y ese es el nombre que se le hizo, ¿no? Que se le puso. Es la asamblea, es un cuerpo local o universal. El nacimiento de la iglesia fue allí en Pentecostés. Siempre el pueblo de Dios se congregó. Recuerden que Jesús tenía muchos discípulos, que hasta inclusive cuando empezó a traerle una palabra fuerte, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Imagínate que ellos se espantaron. Dice, desde ese momento muchos dejaron a Jesús y el Señor se viró a sus discípulos y dijo, si ustedes también se quieren ir. Muy respetuoso. Y Pedro le dijo, no, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, aquí, aunque no entendamos, porque me supongo que no entendieron tampoco, pero bueno, dice, no, tú solamente tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Porque ellos sabían que lo que destilaba de Jesús era una vida, era vida. Y eso el Señor sabía por qué los escogió. Porque se dejaban ministrar. Aparte de eso, porque tenía un corazón hambriento de la verdad de Dios. El pueblo estaba harto de lo que había recibido. Los fariseos se jactaban de sus flecos, de su filacteria, se paraban, hacían largas oraciones en las esquinas y nada, tenían un testimonio horrible. Y ellos no podían ni siquiera decir, no, yo lo creo, pero mira, los líderes de nosotros no sirven. Entonces el Señor enfrentó a los fariseos delante de los discípulos y les dijo, hipócrita, con mucho respeto, ¿sabes? Hipócritas, hijos de, hasta inclusive es lo que les dijo, serpientes. Mira, si a mí me dicen serpiente, yo me voy a preocupar. Pero ellos se enojaban, en vez de ellos preocuparse de decir, estamos mal, dinos, Señor, ¿qué debemos de hacer? Cuando estaban allí en el Jordán, que estaba Juan el Bautista, que le decían, ¿y ahora qué tenemos que hacer? El que tenga 2 túnicas, que dé una, que no sea egoísta. Y el que falte, o sea, que no le pidan a la gente, o sea, que les den como vemos nosotros aquí, que, bueno, no tanto aquí, pero en muchos lugares, ¿no? Te voy a dar tanto y suéltame, ¿no? A la policía, por ejemplo, te doy $20, $50 y no me pongas la multa y ¡boom! Y reciben eso. Sí, en México es mucho, y en Cuba también, en muchos lugares. Eso es así, ¿verdad? Extorsión. Los que hacen eso, no lo hagan más, no hagas nada incorrecto, empieza a tener una conducta diferente. Eso fue en el Bautista, un cambio, pero los fariseos no se vio cambio, al contrario, se estiraban más los flecos para que vieran que era gente de oración y hacían largas oraciones en casa de las viudas y las viudas, ay, ese es el gran poder de Dios, porque se dejaban completamente, ¿cómo se llama? Entusiasmarse por eso, porque creían que era gente muy espiritual, pero Jesús los desnudó delante de todos. Y ustedes fueron los hijos de los profetas que mataron. Allí los profetas fueron matados por los padres de ustedes. Ustedes son los hijos de los que hicieron eso los profetas. Y ahí comenzó Jesús, hermano, y un capítulo entero que habla de esto. Jesús tenía que sacar realmente toda la mugre que había en el conocimiento ese
que se levanta, yo soy el gran apóstol, soy el grande, yo soy el grande, a mí me tiene que respetar aunque yo ande mal. Jesús completamente los desnudó y los sacó. Y ellos por eso quisieron tratar de ver cómo desaparecer ese hombre que los estaba descubriendo, les estaba descubriendo lo más escondido que tenían. Y allí hacían largas oraciones, estaba muy bien, engañaban a la gente. No ha pasado eso, hermano. Con el tiempo nosotros lo hemos visto. Una vez que fuimos a México, yo vi una hermana, en la casa tenía una foto del Papa y con flores. Y yo, ¿ustedes adoran al Papa? Yo eso nunca yo había visto eso. Dice, no, él es la representación de Dios en la tierra. Ay, que el Señor nos agarre confesados. Si esa es la representación, yo no sé cómo va a ser eso, Dios mío. Hermano, ese es un hombre. Yo me quedé en shock, porque nunca yo había visto eso, que lo veneraran como un Dios. Yo creo que ahora con este Papa no creo que eso pase. No creo que pase, porque, bueno, no es ese el punto mío. Pero quiero decir, el Señor está quitando completamente todo lo que es la deidad que los hombres han querido coger por su forma. Dios pone esa deidad en ti porque te ama, porque tú tienes un corazón humilde, un corazón humillado. No te quieras hacer grande delante de Él. Nadie será grande delante de Dios. Al contrario, mientras más humilde, más te levantas. Pero cuando tú te levantas, entonces, ¿qué te hace? Te aplasta. Entonces, ahí es donde está la cosa. Pero la tendencia del hombre de pecado, o el hombre natural, siempre es que le reconozcan, ¿no? El orgullo sí que es el pecado más grande, el dragón. Dice que la cola del dragón tumbará 3/4 partes de las estrellas del cielo. El orgullo propio. Yo quiero ser reconocido. No, siempre me contaba un hermano que el padre, bueno, ya sabe, el hermano Fred, ¿para qué voy a andar con tanta vuelta? Dice, un hermano de la iglesia se fue de la iglesia porque era un médico y había que decirle doctor, no hermano. Y se fue porque dice que era una falta de respeto que no le decían doctor. Yo le digo, bye, que te vaya bien. ¿Qué es eso? Si Jesús es llamado, constituido hermano, ¿no le decimos, Señor, hermano? Amado, precioso, amigo. Y el Señor no se enoja. Y Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Y cómo puede? Bueno, es que esas cosas, ya nosotros en el Espíritu de Cristo nos da celo. ¿Sabe lo que es el celo? Cuando vemos eso. Ay, ¿cómo es posible que eso pueda ser una persona que esté tan cerrada, que no se dé cuenta que hay alguien que está por encima de él? Que es el Señor, el Rey de Reyes, que están en la congregación de todos somos hermanos, todos somos iguales. Ya cuando tú sales y ya tú eres pues el empresario de tal, o tú eres el dueño de la farmacia de la esquina, o tú, ya, eso es asunto tuyo. Pero aquí todos estamos bajo su cobertura, la de Él. No estamos en cobertura de hombre, no estamos en cobertura de hombre. Nosotros no recibimos, como decía el apóstol Pablo, yo no recibo cobertura de hombre. Silencio sepulcral. No, a mí me cubre Jesucristo. A nosotros nos cubre el Señor. Nos han llamado aquí, hermano, necesitamos a ver si nos cubre. No, pero si a ti te cubre Jesucristo. Así no es, hermano. Así no es. Es Jesucristo que te cubre. Si no, te vas a hacer siervo mío. No. Sorry, pero no. No juego en esa parte. Ay, pero hermano, es que así nos enseñaron. Escudriña, que así no es. Hay respeto, hay comunión, hay comunicación entre otros siervos. Amén. Gloria a Dios, así debe ser. Pero así no es, de esa forma no es. Por lo menos al Señor nos lo ha revelado. ¿Bien? La iglesia nació aquella vez en Pentecostés. Eran puñaditos. Y no tanto como puñaditos, pues sabemos nosotros que habían 120 allí en el aposento alto. Aparte Jesús tenía muchos discípulos, no mandó 70 a que fueran a los caminos y anunciaran el reino y sanaran y hicieran todo lo que tenía que hacer. Sí, el Señor lo hizo. Pero vemos aquí cómo el nacimiento de la iglesia fue allí donde 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Eso nunca había pasado, hermano.
Solamente el Espíritu Santo venía a aquellos profetas, personas elegidas, y los reyes que eran pues ungidos, donde venía el profeta, como pasó con David, como pasó con Saúl, que vino Samuel y lo ungió a Saúl, y que por cierto fue un rey fulastre, no sirvió, pero bueno, ungió a David en un lugar que verdaderamente no era el indicado, fue en la casa de su papá. Ungió a David siendo un muchachito. Y ahí vemos cómo eran llenos del Espíritu Santo, siempre que el rey tenía que ser ungido. Pero no todo el mundo tenía esa bendición de que el Espíritu Santo estuviera funcionando en ellos. Los profetas los tenían. Vemos ahí a Eliseo que dice, alcánzame el tañedor, y comienza a tocar, y el Espíritu Santo comienza a hablar por su boca, en medio de la música. Y vemos cómo funcionaba, como David, que fue rey, fue profeta y sacerdote, porque él fue el único que pudo tomar y ponerse un efod de lino y comer los panes de la proposición, que eso no se le estaba dado a nadie, a los hijos de los profetas solamente, a los hijos de los sacerdotes, y se le dio a él. ¿Por qué? Porque él es un tipo Cristo, es un tipo Cristo que tenía derecho a todo. Aún así, no podemos decir, se presentó con esa seguridad, yo tengo que hacerlo como hizo este otro rey, que dijo, yo soy el rey y yo puedo presentar incienso, porque yo soy el rey, yo mando aquí. Y tomó el incensario y comenzó a hacer, y le dijeron, no lo hagas, no te pertenece, eso no lo podía hacer nadie, solamente un sacerdote. Que eso fue lo que hizo el papá de Juan Bautista, cuando estaba en el lugar, eso era en el lugar una vez al año, podemos decir. Y el hombre se llenó de lepra, de la cabeza a los pies, en un stage 4. En una lepra ya a punto de morirse. Porque había hecho algo que no se le estaba dado a él. Más sin embargo, David comió los panes de la proposición y sus hombres. Y tomó la espada de Goliat y dijo, dame la espada esa. ¿Cuál es que tiene la de Goliat? Esa misma. Era de este tamaño. Yo no sé cómo la tomó, pero este era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Pero ahora el Señor hace lo mismo, pero con 120. ¿Para qué el Señor hace eso con 120? Porque era el comienzo de lo que es ya la implantación del reino de Dios, ya gente con el Espíritu Santo, porque ya el Señor se había dado. Él había resucitado y él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y entonces fue repartido y ahí comenzó la iglesia. Y ahí él se para el apóstol Pedro y comienza un mensaje que muchos teólogos dicen que ese mensaje no está correcto porque le faltan puntos. Óigame, se convirtieron 5,000 gente, 3,000 gente. Y menos mal que le faltaban puntos, si no, yo no sé. 3,000 gente se convirtieron en el mensaje que trajo el apóstol Pedro y dijeron, y queremos bautizarnos. Y los bautizó. ¡Qué tremendo! Y ahí comenzó la congregación, ahí comenzó la expansión y sabemos que todo esto, y volvió otra vez a ocurrir de nuevo, ¿verdad? Eso ocurrió después otra vez y así fue tremendo, se fue llenando completamente, pero siempre ellos buscaban esas congregaciones. El apóstol Pablo, cuando comenzó a abrir iglesias en Asia, él preparaba el mensaje, traía el mensaje, por supuesto, a los judíos, porque mucha gente cree que todas esas cartas dirigidas solamente a los gentiles, no, a gentiles y judíos, que eran los que se convertían, eran los que traían el mensaje de la espera del Mesías, que estaban esperando al Mesías. Y entonces él buscaba gente que verdaderamente veía el corazón de ellos, como lo ve en Lidia. Lidia era una muchacha que preparaba las telas, las teñía y las vendía, tenía su trabajo, su ministerio, ¿no? Y ella escuchó al apóstol Pablo hablar y su corazón se llenó y yo quiero eso, que el Mesías vino, lo recibió porque ella sabía por el amor que tenía al Señor. El Señor le abrió completamente esa ventana, vamos a poner espiritual, y yo lo quiero, y se bautizó ella y recibió al apóstol en su casa y fue una bendición tremenda. Y así él después visitaba esas congregaciones. Ahí vamos a ver, y entonces ahí les ministraba, les mandaba estas cartas, no las echaba así al correo, no, esas cartas las mandaba a las congregaciones,
a los corintios, a los filipenses, en Filipos, a los efesios, a cada uno le mandaba las cartas y ahí se leía. Hasta el día de hoy las estamos leyendo. Fíjese qué eternidad más tremenda tiene cuando algo es empapado por el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, mira hasta dónde llega. Entonces, el Señor cuenta con nosotros. Tú dirás, ¿cuenta con nosotros? Sí, Él cuenta con nosotros. Y yo les voy a dar dos ejemplos, dos ejemplitos. Usted puede encontrar más ahí. Lo vamos a ver nosotros para alimentar a su pueblo. Jesús estaba predicando. Llevaba 3 días predicando. Y yo quiero que lo busquemos, hermano. Está en Juan 6, versículo 5. Juan 6. Él espera mucho de nosotros, hermano. El Señor está esperando mucho de nosotros. Juan 6, versículo 5. En adelante. Bueno, vamos a ver desde el verso 1. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, pues, vean el versículo 6, cómo a veces el Señor nos pone entre 3 y 2 para ver qué nosotros reaccionamos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que él iba a hacer, pero le dijo, Felipe, ¿cómo hacemos para poder comprar comida para toda esta gente? ¿Qué hacemos? Que eran solamente 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Pues saque cuenta, todo el mundo tiene lo menos 2 hijos, lo menos. Y en aquel tiempo la gente tenía hasta 12. Y más, mi abuela tuvo 10. Sí, ¿verdad? Porque antes era así. Entonces Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito, un pancito. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Eso es lo único que hay de comida. Yo digo, este muchacho era un muchacho de fe, porque yo lo hubiera escondido. Espérate, aquí yo tengo 5 panes y hay 5,000 gente que no tienen nada. ¿Dónde yo escondo esto? Y me lo como por ahí detrás de una mata. Porque ¿dónde va a haber? Si vamos a... Pero este era un muchacho de fe, este es uno de la congregación. Y dijo, bueno, yo lo que tengo son 5 panes. El Señor dijo, ¿alguien tiene algo? ¿Alguien tiene algo? Bueno, muchachos, los que tienen 5 panes y 2 peces, todo. El Señor dijo, no. ¿Qué es esto para tanto? Le dice Andrés. Entonces Jesús dijo, primero hagan recostar a la gente. Vamos a entrar en reposo. Cuando tú estás orando al Señor de algo imposible, algo difícil, algo que parece que no, tú tienes que entrar en reposo. Tú estás orando al Señor y estás, ay Señor, mira, ayúdame con esto. Después, ay Dios mío, ¿cómo voy a poder hacer esto? ¿Por qué no voy a poder hacer esto? Porque no tengo la forma. Eso no es reposo. Haz reposar a la gente. Bueno, vamos a ver qué va a hacer Jesús. Vamos a empezar, paso número 1, reposa. Paso número 1, reposa. Hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Las mujeres no se quedaron paradas, no, allá las sentamos también. Porque dice en otro versículo, dice, y sin contar las mujeres y los niños. Tomó Jesús entonces aquellos panes que se lo dio a un muchacho de la congregación. Tú tienes pan, dalo. Estoy hablando espiritual, ¿sí? Dalo. Lo que tú tienes, dalo. Y compártelo. Porque eso el Señor lo va a multiplicar. Yo por eso me gozo que se está grabando todo. Porque está llegando a muchos lugares. Podemos estar aquí poquitos, a mí no me importa. 2, 1, 10.
Quisiera que fueran muchos, pero tampoco. Yo sé que muchos escuchan este mensaje y lo necesitamos, hermanos. Y por esa razón, eso me da mucho gozo a mí. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. No dijo, espérate, yo soy quien los voy a repartir a la gente. No, el Señor dijo, no. Yo tengo mensajeros. Aquí están. Se los dio a los discípulos. Él los cogió y se los dio a los discípulos. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo los peces. ¿Cuánto querían? Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios es un Dios de abundancia. La verdad, Él da más abundantemente. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Y eran solamente 5 panecitos. A los que habían comido, dice, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Yo no tengo que ver eso para decir eso, pero ellos sí, lo necesitaban. Pero si son muchas congregaciones pasa así. Si Dios me da, si Dios es bueno. Si Dios no me da, es Dios es malo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque vio que lo querían hacer rey. Imagínate, el rey le resolvía el alimento a todo el mundo con 5 panecitos y 2 peces. Ni al Echiví tenía que ir más nunca. No, tenías de todo, ¿no? Pero no solamente allí nosotros lo vemos. Vamos un momentito corriendo ahí a Mateo 15. Vamos un ratito ahí a Mateo 15. Pero quiero que vean, hermano, el enfoque mío realmente es que el Señor usó a ellos también para repartir. Porque así es Él, así es el Señor. Decía el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, en pobreza, en riqueza, en esto, en teniendo, no teniendo, pero con todo eso soy más que vencedor. Y él pasó necesidades, él pasó situaciones, prisiones y cuantas cosas, pero él se consideraba un más que vencedor. A mí me gusta ese espíritu de la gente. Esa gente está, ay, porque yo no sé, porque a mí, que Dios, que no. Sinceramente no aguanto eso, no lo aguanto. A esta altura, en este tiempo, que haya gente así, no lo recibo. Porque el Espíritu Santo está teniendo un soplo como nunca en este tiempo. Y todavía hay gente que está encerrado en ellos mismos. Y no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo están así. Sino gente que todavía tienen al Señor. Y todavía están cantando el tango mismo. No crecen. ¿Y cuándo vamos a crecer, hermanos? ¿Cuándo qué? Cuando venga la gran tribulación yo crezco. Bueno, espérala. Allá tú vas a saber lo que es bueno. Este es el tiempo. En Mateo 15, verso 32. Vamos a ver un momentito. Jesús llamando a sus discípulos, ahora eran 4,000 hombres, dijo, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo, hacen 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer y enviarlos en ayuna, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Ese es el Señor hablando. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Estaba en el desierto. A veces Dios espera que tú estés pasando un desierto para que tú veas que no hay nada y Él es el que va a actuar. Para que nos enfoquemos en Él. Porque mientras yo tengo medios, yo me voy a mover. Pero en momentos que no tengo ningún medio, que digo, a ti clamo, Señor, a ti levanto mis ojos a ti, porque no hay más medio. Entonces ahí es donde dice, ahora tú vas a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos. Las ventanas no se abren cuando yo tengo los medios, déjeme decirle. Se abren cuando no los tengo. ¿Bien? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Siempre Él busca quién tiene. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús no tenía, no sabemos, dice que Él es el maná que bajó del cielo. ¿No pasó eso en el desierto que Dios mandó maná? Y comieron
un mes estuvo bajando, no un mes, perdón, maná, 40 años. Las codornices fueron un mes. Y el pan fue 40 años. O sea, el maná. Dios puede hacerlo. Dios puede mandar pan del cielo. Si lo hizo en el desierto. Pero ahora tiene una congregación. Y está trabajando con nosotros. Está implantando el reino en nosotros. Nos está enseñando a actuar en fe. A que cuando no hay nada, Dios va a sacar algo. Pero siempre, si estoy diciendo, pero yo puedo, mientras tengo estas manos, yo voy a luchar y yo voy a hacerlo. Ok, qué bueno, eres una persona luchadora. Pero hay momentos que estás en un desierto y no hay nada, ¿no? Como pasó aquí. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Tenemos 7 panes. Mira, aquí lo que tenemos son 7 panes. En toda esta congregación de tanta gente, 4,000 hombres, pero solamente tenemos 7 panes. Le dice, y unos pocos pececillos. Entonces volvió a mandar a la multitud a recostarse. Fíjense cómo el Señor actúa, por eso le llama el Shabbat. Él es el reposo. Él es el reposo. Tú estás pensando, ay, ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a pasar esta situación que estoy pasando? ¿Cuándo va a ser y cuándo? Confía, hermano, mira una luz. Y esa luz es, gracias, Señor. Yo sé que esto va a ser un tiempito. Esto va a ser un tiempito, pero esto va a pasar. Vamos a mantenernos en fe, hermano, porque cuando vamos a echar mano a la fe nosotros, cuando estemos más allá del sol, allí no lo va a necesitar ya. ¿Para qué? Porque ya se hizo todo, ¿no? Y mandó a la multitud recostarse en tierra, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos, otra vez le da a los discípulos, y los discípulos los repartían. Yo tengo la autoridad, así como la tenemos todos nosotros, de repartir, hablando en lo espiritual. Echa tu pan sobre las aguas. Échale el pan sobre las aguas. Estate consciente de que lo que tú tienes, dalo. Pero dalo cuando alguien lo aprecie. ¿Cuándo lo dio Jesús ahí? Cuando la gente estaba, ¡ay, qué hambre! El estómago me está sonando. ¡Ay, qué hambre! 3 días caminando con Jesús y no hay comida. O sea, cuando verdaderamente tú lo necesites, no trates de predicarle al mundo entero, así. Si tú le tratas de predicar al bodeguero de la esquina, que el bodeguero está preocupado no te va a oír. Tú tienes que ver en el espíritu quién está necesitado. Y Jesús sabía ahí, porque a nosotros nos enseñaron que uno tenía que ir puerta por puerta y llevar el mensaje de salvación, porque se iban para el infierno de cabeza. Y yo me la pasaba de puerta en puerta y a veces nos tiraban la puerta en la cara. Una vez casi nos iban a llevar presos en Cuba. Cuando dijo, la que abrió fue una soldada de esa, de sabe Dios de cuántos grados, y dijo, espérense ahí, porque el gobierno no permite eso. Y yo dije a mi primo, a correr se ha dicho. Y salimos corriendo, y había una escalera y bajamos, yo no sé cuántos pisos bajamos, a mí me pareció nada, porque yo espérense ahí, eso no se permite aquí en este país, en Cuba, ¿no? Yo iba con mi primo que después fue pastor. Corrimos, yo dije, no voy más nunca a tocar ninguna puerta. Y ese día se acabó mi ministerio de evangelista. Se acabó, porque yo no sabía lo que era la persecución. Yo me sentía como que era pues el apóstol Pablo, imagínense. Me di cuenta que no es así, ¿no? Tú ves la necesidad, ahí déjate usar. Pero si no, no, porque va a ser un pan atragantado. Porque vas a querer meterle el pan a la fuerza y no es así. No es así. Y en la sabiduría que Dios te lo da. El Señor sabía que tenían hambre, que estaban necesitados. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, ahora 7 cestas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, despedida a la gente, bueno, pues ya el Señor siguió su ministerio. Lo que hizo, lo que tenía, pero nos usó a nosotros, usó a los discípulos, usó a todo, usó al que tenía el pan. ¿Tú ves cómo el Señor usa de lo que tú tienes, hermano? Por eso no te creas como que, bueno, yo tengo que ir a la iglesia. Ay, bueno, tengo que ir a la iglesia porque hay que cumplir con Dios. Mira, así no es. Tú vas a ser instruido, tú vas a adorar al Señor junto con el cuerpo, tú vas a ser parte integral del propósito de Dios. Por esa razón, no dejes de congregarte.
Y el Señor te va a hablar y te va a enseñar, te va a tocar, quizás va a venir una visión por ti, o quizás simplemente vas a salir en una paz tremenda, pero tú lo necesitas. Dios diseñó esto lo hizo Él. En todas estas cosas que nosotros estamos viendo, Él lo hizo, Él lo preparó, Él lo diseñó de antemano, Él lo hizo. Ahí nosotros lo vemos. ¿Somos o no? ¿Entendemos esto, hermano? No dejes de congregarte, hermano. No dejes de congregarte. Te vas deteriorando. ¿Cómo te vamos a decir? Enfriando. Te vas enfriando. Un momento que te enfríe. Me recuerdo cuando yo comencé en la iglesia, pues yo estaba tan contenta con el Señor, pero tan contenta, que para mí eso era, pues yo había encontrado la perla. De veras, hermano. Para mí fue un impacto con 13 años. Una niña hoy de 13 años no está pensando en otra cosa. Para mí fue un impacto en mi vida muy grande, en mi familia fue un impacto tan grande, y así todo, era pues en aquel tiempo, pues una iglesia bastante tradicional, pero tenía esa parte de los cantos. Ay, cómo me gustaba, pues yo me gozaba, enseguida me metí en la coral, yo quería pues envolverme en todo eso, anunciarle a todo el mundo que había una salvación, que ya no tenías que ir a un cura para que te confesara. Para mí eso fue una liberación. Y no tengo que ir a contarle al cura. Nunca lo hice, porque nunca lo creí. Yo nunca lo que creo, yo no lo acepto. Yo dije, eso no es normal. Uno tiene que ir a Dios, pero no sé si eso será así o no será así. Cuando supe que era así, yo dije, ¿qué? Esto yo lo quiero. Yo no tengo que estar supeditado a un hombre que se sienta ahí pecador y tener que contarle a él cuando él es más pecador que yo, una niña. ¿Ve? Y yo razonaba así. Nunca lo hice, no lo acepté. Pero tenía la condenación de que estaba haciendo algo mal. Y qué triste es vivir con una condenación. Y cuando yo puedo hablar con el Señor así, eso fue, a mí se me abrió mi cielo. Me di cuenta que el cielo se había abierto para mí. Y eso es el mensaje que yo siempre he traído. Ese es el mensaje que siempre he traído. Y yo le doy gracias al Señor porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es el mejor tiempo de todos los tiempos que ha habido, este es el mejor. Donde se resume, donde termina el libro. Cuando ya está terminando el libro, ¡qué emoción! Cuando está terminando la novela, todo el mundo, ahí no se la pierden. ¿No es cierto? Todos están, hoy la novela se acaba hoy, va a estar buenísima la novela que va a terminar hoy. Ay, ya se arregla todo hoy, se arregla todo ya. Yo lo he oído, yo ya eso no, pero cuando estuve en eso, yo cuando me tuvo que operar una pierna, le dije al médico cuando se acabe la novela, porque no hay novela, no hay televisión ahí en el hospital. El médico casi me mata. Dice, ¿para ti más importante esa basura? Digo, sí, lo es. Sí. Pero bueno, eso es una coletilla. Pero les quiero decir, lo más importante para nosotros en esta hora es vivir este momento. No lo desperdicies. Muchas cosas van a tomar tu atención. Cuando uno es joven, sobre todo, ¿verdad? Que uno está... Y es bonito el tiempo de la juventud y el tiempo de la senectud también. Tiene su parte muy hermosa. Vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo y vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor. Vívelo. No dejes de congregarte, hermano. Hoy tú vas a recibir una grande bendición. Acéptalo. Comienza, Señor. Quizás yo no traje el pan como ahí apareció, pero quizás yo traje el pan y yo puedo cooperar. Y el Señor me da una visión y puedo compartir con mis hermanos. Y yo traigo ese pan. O quizás no traje, pero voy a recibir lo que otro trae. Mírate así, hermano. Es tan importante que te dejes usar por el Señor. Es tan importante que estés completamente abierto para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Él lo va a hacer. Y en la congregación de los santos ocurren todas estas cosas. No lo vean como algo que, es parte del... No, véanlo como algo que Dios está teniendo control de todas las cosas. Y nosotros pues aquí estamos participando de su grandeza, de la deidad de Él y de la paternidad de Él, porque es Padre. Padre, yo te doy gracias por el amor eterno con que tú nos has amado, porque dices, Señor, que nunca nos has dejado de amar. Tu amor es para siempre, es por siempre. Y hoy nosotros nos estamos deleitando, Señor, en esta verdad tuya, Señor. Gracias porque tú nos has dado suficiente pan para repartir a aquellos que no tienen, Señor. Y yo te doy gracias en este día porque tu Espíritu nos está trayendo esa conciencia. Una conciencia exacta de lo que es
ser parte de estos primogénitos, esta congregación de primogénitos, aquellos que quieren realmente ser como tú, Señor, que han recibido el reto, como decía nuestro hermano el apóstol Pablo, que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, que será el plan perfecto, Señor, ser parte integral de este llamado tremendo, este llamado de los últimos tiempos, Señor, que ellos hace 2000 años lo recibieron. Y Él dijo, no que lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Y nosotros estamos, Señor, alcanzando este momento tan hermoso. Permite, Padre, que nada nos frene en esta hora. Ayúdanos, Señor, a que todo ese orgullo, todo ese egoísmo, toda esa cosa que, Señor, no para nada, Señor, nos trae bendición, sea completamente, que toda esa oscuridad, Señor, sea echada fuera completamente y la luz de tu presencia salga en nuestras vidas. Ese lucero de la mañana, Señor, que ha sido abierto y ha sido puesto en nuestros corazones, sea lo que ilumine nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar y nuestro ver también. Oh Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Nadie como tú, oh Jehová, entre los dioses. Nadie como tú, oh Señor, el Dios de los ejércitos. El Dios que todo lo cambia. El Dios que nos llama a un reposo. Tú eres el Shabbat, tú eres el sábado, Señor. Tú eres el reposo en medio de tu pueblo. Gracias porque te has manifestado en este tiempo glorioso. Gracias, Señor. Yo te lo doy con todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermano.